Sesión del día de hoy. Inicio la grabación. Bueno, muy bien, pues vamos a retomar lo que estábamos viendo la semana pasada. Recuerden que nos quedamos con los temas buenos días, maestra. Nos quedamos con el tema del desarrollo del niño y adolescente y de herramientas de la mente, que pues ese es un tema extenso que es muy importante, pues en el examen en ocasiones está muy presente. Ya vimos la semana pasada lo que dice Judith Miss referente a este tema, que ella se centra en las teorías de Piaget y de Vygotsky. Y el día de hoy vamos a ver a Bodrova y Leong, que estas autoras se centran también en lo que es Vygotsky, pero desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a iniciar. Podemos observar acá, Bodrova y Leong son las autoras que van a dar sustento a la información del día de hoy. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a finalizar con la revisión de este tema y les voy a mandar el instrumento para que lo puedan contestar. Al finalizar el instrumento, damos la retroalimentación para que ya podamos comprender de todo este tema. Ahora, aviso importante, nos quedan 4 semanas para poder estudiar. Ya el 1 y 2 de agosto van a estar programados los exámenes para ya la aplicación. Calculo que a más tardar la próxima semana, a partir del 10 estarán mandando los correos para descargar los simuladores. Por favor, estén atentas de este correo y también hagan el simulador lo más pronto posible para detectar si sus equipos están siendo aptos para el nuevo programa que se está manejando. ¿Sale? También importante, hay que checar cuando ya suban las guías de estudio que coincidan realmente con lo que es los temas que estamos repasando. O sea, en teoría no debe de cambiar porque en años anteriores han sido los mismos temas que vienen en el examen de horas adicionales con el de horizontal. Ahora, en caso de que haya algún tema que no esté contemplado en esta guía de estudio, pues lo podemos anexar ya en las últimas semanas. Ya por último, la última semana vamos a estar trabajando con las disciplinas en específico, con los campos formativos en específico, porque los compañeros que presentaron horas adicionales mencionaron que este tema de los campos formativos, lo que son las especificidades, los PDA, las finalidades de los campos formativos estuvieron muy presentes en el examen. Entonces lo estoy dejando de último, pues para que tengamos fresca la información y para que lo podamos repasar con calma. Ahora, importante también, en el caso de primaria, pues allá sí tienen que conocer todos los campos formativos. Es necesario que revisen los 4 campos formativos y todas las disciplinas que están inmersas en estos campos. Y en el caso de secundaria, ahí podemos observar que los campos formativos incluyen a todas las asignaturas del campo. Es decir, si ustedes pertenecen al Buenos días. área, buenos días, maestra, buenos días. Si ustedes pertenecen al área de lenguajes, hay que repasar todas las asignaturas de lenguajes. No crean que porque son de español o porque son de inglés, solamente se van a enfocar en su asignatura, porque los compañeros de horas adicionales me estuvieron comentando que les preguntaban de todas las asignaturas de su campo. Y pues en el caso de primaria, pues esto va a incluir cualquier asignatura que estén incluidas en los 4 campos formativos. Entonces, si es necesario repasarlo con calma, sugiero dejarlo para la última semana para que, pues cuando ya sea el momento del examen, pues tengamos esa información más reciente y de esa manera podamos contestarlo. Pues me comentan que la mayoría del contenido del instrumento abordó este tema de los campos formativos, de la nueva escuela mexicana y de lo que es las metodologías sociocríticas. En específico, lo de que es aprendizajes comunitarios y aprendizajes basado en problemas, que son algunas de las metodologías más populares que se están promoviendo en este trabajo de la nueva escuela mexicana.
Bueno, muy bien, pues vamos a retomar el tema. Como les mencioné la semana pasada, iniciamos con este tema de el desarrollo de el niño y el adolescente. El día de hoy vamos a ver este documento que se llama Herramientas de la mente, de las autoras Bodrova y Leong. Ahora, las autoras presentan el enfoque de Vygotsky como aplicable en las aulas diversas. Estas autoras mencionan que existe una diversidad en las aulas en cuestiones de etapas de desarrollo, en cuestiones de estilos de aprendizaje y que no podemos limitarnos, perdón, a utilizar una metodología única dentro de las aulas porque cada alumno tiene características específicas. Ahora, el docente deja de verse solo como un experto o controlador de conducta y empieza a percibirse como un guía, como un orientador que va a guiar a los adolescentes hacia los aprendizajes. Se propone mirar al adulto como un socio del niño en el aprendizaje. Aquí hay que dejar a un lado lo que es la cultura adulcentrista, que menciona que el adulto siempre va a tener la razón o el adulto va a tener el control de todo lo que suceda en el aula. Aquí sugieren que ay, no se está compartiendo. A ver, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Creo que sí. Ok, bueno, como les decía, aquí lo que hay que dejar es que el niño o los alumnos tomen decisiones dentro del aula y que estas decisiones vayan siendo orientadas con base en sus experiencias, en sus aprendizajes. Porque si nosotros los maestros somos los que en todo momento estamos tomando decisiones, esto puede afectar su desarrollo y el aprendizaje. ¿De acuerdo? Es importante que como parte de la metodología constructivista que nosotros vamos a utilizar, este enfoque constructivista, debemos de dejar que los alumnos vayan construyendo poco a poco su aprendizaje. Y en el caso de Vygotsky menciona que esto se debe de hacer en grupo, en colectivo, ¿de acuerdo? Porque el colectivo enriquece lo que son las experiencias con las que van a ir aprendiendo. Ahora, Bodrova y León articulan la teoría, investigación y aplicaciones para la educación temprana. Es decir, desde la educación inicial, la primaria y la secundaria. Todo lo que viene siendo educación básica, en el caso de las primeras infancias, la niñez y la adolescencia. Muy bien, correcto. Entonces, pasamos a la siguiente, dice organización de herramientas de la mente. En la sección uno podemos encontrar la teoría histórico-cultural de Vygotsky. En la sección 2 estrategias para el desarrollo y el aprendizaje. En la sección 3 tácticas para mediar, usar lenguaje y organizar actividades compartidas. Y en la sección 4 aplicaciones en el aula, lo que son juegos, mapas, bloques, juegos, cuentos y, perdón, lectura y cuentos y escritura. Ok. Ahora, la tradición vigotskiana y la continuidad. Vygotsky dialoga con Piaget, hablan acerca del conductismo, del psicoanálisis y del Gestalt. Aquí aborda también algunos autores. A esto retomando en lo que habíamos quedado la sesión pasada. Aquí mencionan los cuatro principios de Vygotsky que son que, número uno, el niño construye su conocimiento. El niño va aprendiendo basado en sus experiencias y por eso es importante que el niño se exponga a este tipo de experiencias cuando nosotros les damos todas las respuestas o les facilitamos todo el trabajo. Lo que sucede es que le estamos retirando al alumno estas oportunidades para que vayan aprendiendo. El desarrollo no puede no puede separarse, perdón, del contexto social. Existe una relación muy amplia entre lo que es el ambiente en el que el niño se desarrolla y la manera en cómo va aprendiendo. Va tomando rasgos de su cultura, de su entorno, del lenguaje, de las costumbres, de todo aquello que lo rodea. Y esto es lo que el alumno va a utilizar para ir adoptando e integrando en sus aprendizajes, en su educación, en su formación. ¿Sale? Ahora, siguiente dice, el aprendizaje puede dirigir el desarrollo. Esto quiere decir que mientras más aprendizajes hayan, en mayores oportunidades va a tener de desarrollo, el niño va
a tener mayores habilidades, conocimientos, incluso los valores que va a aplicar dentro de los ambientes en los que va conviviendo con sus compañeros también son resultado de esta dirección que va a ir tomando con base en los aprendizajes que vaya teniendo. Y por último, que el lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. El lenguaje, el discurso que manejan los niños cuando van creciendo, sobre todo en etapas en el caso de primaria, cuando ya pasan a lo que es primaria B, en el cual pues los niños ya están en una etapa en la que son más conscientes de su entorno, en las que ya son, pues ahora sí que toman en cuenta a las personas que los rodean y van entrando a esta etapa de preadolescentes, que es la pubertad, pues ellos empiezan a adoptar un discurso basados en lo que los adultos hablan con ellos. Podemos notar que cuando los jóvenes, cuando los niños se rodean de adultos que tienen valores, que tienen principios, que los orientan hacia una formación, pues ellos van imitando estas conductas, mientras que cuando sucede lo contrario, pues tenemos un efecto negativo también en su desarrollo, sobre todo en estas etapas que es la pubertad y la adolescencia en la que ellos van construyendo su propia identidad y su propia personalidad. El lenguaje es una de las herramientas que la mente utiliza para aprender con mayor velocidad, con mayor potencial. ¿De acuerdo? Ahora, estos son los cuatro principios de Vygotsky. Ahora, construcción social del conocimiento. Acá Vygotsky señala que el niño no reproduce pasivamente lo que se le presenta, sino construye entendimientos. Es decir, cuando el niño presencia algo o vive algo, lo experimenta, él desde su propia interpretación va construyendo lo que conoce del tema. Vamos a hablar de un ejemplo específico, la familia. Cuando se le habla al niño de la familia, al escuchar esta palabra, pues va a ir relacionándolo directamente con la experiencia familiar que él tenga en su hogar. Ahora, esta familia, cuando tiene bases y cuando tiene principios, pues obviamente el niño es capaz de identificar quiénes son los miembros de su familia, por qué estas personas son importantes para ellos, cuál es la relación que se establecen e incluso la forma en cómo ellos se comportan a su alrededor es un reflejo de lo que tienen en sus hogares, porque es la construcción de su entendimiento. Ahora, aquí ellos no solamente están imitando las experiencias que tienen en su hogar, sino que están utilizando lo que se les ha enseñado, aplicándolo en contextos diversos. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que comprender en cuestiones de la reproducción. Aquí, a diferencia de lo que muchos piensan, de que los niños solamente imitan o solamente reproducen conductas, en realidad no es que lo hagan por simplemente que estén imitando, por simple imitación, sino que acá es la interpretación que ellos están dando de las relaciones personales que tienen a su alrededor. ¿Sale? También funciona con respecto a los hábitos. Los hábitos que tienen en su vida cotidiana justamente son una construcción de lo que ellos están aprendiendo a su alrededor. Si ellos pueden observar y pueden ver que los adultos con los que conviven o las personas que ejercen una influencia en ellos, pues es una influencia que los orienta a tener buenos hábitos, hábitos de estudio, ser ordenados, ser higiénicos, pues obviamente al momento de que ellos observan esto, lo van a integrar a sus conocimientos y lo van a poner en práctica en su vida cotidiana. A esto lo que señala Vygotsky. Vygotsky enfatiza la mediación social en la construcción cognitiva, que la mediación social justamente es esta influencia que terceras personas ejercen en el desarrollo del niño o del adolescente, en cuestión de todas las relaciones personales que él va teniendo.
Lo que el maestro señala influye en qué aprende el alumno y cómo lo aprende. Ahora, es muy importante que nosotros como maestros entendamos la importancia que tiene ahora sí que nuestra palabra y nuestra influencia en los jóvenes. Cuando nosotros, pues tenemos una relación de respeto con los jóvenes, tenemos esa cercanía, esa confianza y existe un vínculo entre maestro y alumno, se fortalece lo que es el desarrollo y el proceso de enseñanza y aprendizaje. De hecho, los niños tienden a recordar o a valorar más la manera en cómo son tratados por sus maestros o cómo son, o cómo los maestros se dirigen hacia ellos, que incluso los contenidos que se le están enseñando. Tú, por ejemplo, le puedes enseñar a un niño a leer, a escribir, matemáticas, de historia, pero lo que va a tomar el niño o lo que va a aprender realmente es la manera en cómo está siendo tratado por el maestro. Esa es la importancia de la influencia que nosotros ejercemos. Entonces, es muy importante que esta influencia sea una influencia positiva, que esté basada en el respeto, en la confianza porque si nosotros somos maestros impositivos, que pues estamos todo el tiempo regañando, señalando los errores, gritando, pues obviamente el alumno no va a tener esa cercanía con el maestro e incluso va a ignorar lo que se le está enseñando. Sobre todo en secundaria es muy común esto de que yo he escuchado alumnos que me digan, no, pues es que yo reprobé historia porque me cae mal el maestro. A mí me cae mal el maestro y porque como no me cae bien, pues lo que me enseña o lo que me pide no lo hago. Entonces, ahí es donde te das cuenta de cómo la figura del maestro o la forma en cómo se proyecta el maestro en los adolescentes o en los alumnos en general, tiende a ser muy importante en la forma en cómo ellos van a aprender. ¿De acuerdo? También hay otra cuestión que tenemos que tener cuidado, que son aquellos docentes que son indiferentes al aprendizaje de los alumnos. Puede ser que tú no los tratas mal, puede ser que tú, pues ahora sí que no les gritas, no los regañas, pero a lo mejor no te interesas en ellos, ¿no? Simplemente vas, pones tarea y pues en clase estás todo el tiempo con tu celular y de repente cuando el alumno se te acerca, lo ignoras y hay ocasiones de que hay docentes que ni siquiera saben cómo se llaman los alumnos, ¿no? En secundaria es muy común. Yo confieso que me ha sucedido de que pues ahorita yo tengo tantos alumnos, tengo 500 alumnos y hay ocasiones en las que hay algunos que se me acercan y no me sé sus nombres, pero porque no es porque no quiera, sino porque hay veces que no paso el tiempo suficiente con ellos como para poder establecer esa relación y sí se nota que hay como que no hay una sincronía entre el alumno y el maestro y esto afecta directamente lo que es su aprendizaje, ¿no? Ahora, la manipulación física e interacción social son necesarias para desarrollar conceptos. Esto quiere decir que el alumno se tiene que involucrar, el alumno tiene que hacer. Ahora sí que las actividades que nosotros como docentes vamos a diseñar y vamos a implementar en el aula son importantes que el alumno ejerza influencia, manipule, tenga cierto control sobre esta actividad. ¿De acuerdo? Porque obviamente mientras más involucrado esté el alumno en las actividades, mayor va a ser su entendimiento y su comprensión. Si yo como maestro todo el tiempo le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer y únicamente acepto mi método, pues obviamente ya va a existir como que una resistencia o un rechazo ante este tipo de situaciones. Ahora, es importante que cuando en el examen nos topemos con correcto, así es, maestra. También sucede esto de que solo tienen un grupo y simplemente como que no se involucran tampoco. Es correcto, tiene toda la razón. Ahora, cuando nos topemos en el examen con este tipo de reactivos en los que nos hable acerca de temáticas de teorías de Vygotsky o de desarrollo
del niño y el adolescente. Hay que procurar que cuando estemos buscando entre las respuestas, la respuesta correcta, sea una respuesta en la cual el niño tenga que manipular, tenga que construir, tenga que integrar, tenga que involucrarse en la actividad. De hecho, mientras mayor participación tenga el alumno en la actividad, esto nos va a dar la señal de que esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Si nosotros observamos que entre las respuestas está que el maestro es el que está haciendo o el maestro es el que está siendo el protagonista de la actividad, esa respuesta la podemos descartar. ¿Por qué? Porque Vygotsky señala que el alumno es el que tiene que ponerse como el centro del aprendizaje. Otra pista que nos puede dar el hecho de encontrar a Vygotsky entre las respuestas está el aprendizaje colectivo, el aprendizaje colaborativo, porque recuerden que Vygotsky va a hablar acerca de la influencia social que tiene el aprendizaje. Entonces, si está hablando de Vygotsky y de repente vemos que entre las respuestas el alumno está en solitario o solamente está por su cuenta, trabajando de manera aislada. Esa respuesta también lo podemos descartar porque Vygotsky menciona que es muy importante que el alumno se relacione, porque es ahí donde el conocimiento florece. ¿De acuerdo? Eso es lo que señala Vygotsky. Entonces, esta es la cuestión social. Por eso aquí enfatiza que en la construcción social del conocimiento. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Correcto. Ahora, vamos a repetir aquí esta sección no está entre lo que es la guía impresa, porque este documento lo agregaron a la guía en este curso escolar. El año pasado no estuvo este documento, entonces por ese motivo no está en la guía. Sale, pero va a estar en el Drive, no se preocupen. Ahora, acá pasamos a la siguiente que nos dice contexto social y los tres niveles de influencia. El interactivo inmediato, que son personas con quien el niño interactúa en ese momento. El estructural, que es la familia, escuela y organizaciones que afectan su vida cotidiana. La cultura general, que es el lenguaje, el sistema numérico, tecnologías y prácticas sociales. Entonces, fíjense, esta es la cuestión de las personas que van a influir en la manera en cómo el niño va a aprender. Personas con el niño interactúa en ese momento, que pueden ser sus pares, pueden ser los docentes, la estructura familiar y la escuela puede ser sus papás, sus abuelitos, sus tíos, las personas con las que tienen mayor influencia y la cultura general, que ahora sí que viene siendo lo que está a su alrededor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita podemos ver que los niños, pues ahorita están empapados con lo que es el mundial, todos quieren como que su álbum Panini, quieren llenar sus estampitas o quieren estar hablando de estos temas. Esto es de lo que ellos están expuestos y es a lo que ellos van a tener una influencia en su desarrollo. Ahora, la cultura moldea tanto lo que se sabe como la forma de pensar. Entonces, estos tres aspectos prácticamente son los que van a dar las características que el niño va a tener. Es por eso que la enseñanza tiene que estar contextualizada, porque no es lo mismo trabajar en una escuela que está en la urbe, en lo que es Mérida, a trabajar en una escuela que está en Yaxcabá o en Valladolid o en Progreso. Cada escuela va a tener características de su contexto que van a influenciar en el alumno. Bueno, muy bien. Ahora, seguimos. Cognición compartida e interiorización. Los procesos mentales superiores pueden compartirse, perdón, entre varias personas. Primero aparecen en la interacción, después se vuelven procesos individuales. La actividad compartida facilita que el niño interiorice estrategias de memoria o razonamiento. Ahora, la maduración importa, pero la experiencia compartida ocupa un papel central. Ahora, es por eso que las actividades en equipo no pueden desaparecer de las aulas. Yo sé que las actividades en equipo suelen ser un dolor de cabeza para los alumnos, para los maestros y para los
padres de familia, para las familias, porque lo primero que escuchamos en las reuniones de que por favor, maestro, no organice actividades en equipo porque mi hijo termina haciendo todo y todos los demás se cuelgan de la actividad. Ahora, aquí vemos que en realidad esto es un error, pero no es un error de haber organizado una actividad en equipo, sino que es un error en el proceso y por eso es importante que las actividades en equipo se hagan dentro del aula y se hagan con la supervisión del docente, para que el docente pueda ver que todos los involucrados participen. Ahora, cuando se hace una actividad en equipo, el propósito es optimizar el proceso de aprendizaje, pero también está la cuestión de que tienen que intercambiar información y realizar y poner en práctica diversos procesos cognitivos, entre ellos la resolución de problemas. En una ocasión, en un grupo, yo marco en un grupo trabajando en la materia de geografía, marco un trabajo en el que un niño, que era un niño de 10 se va a quejar conmigo porque me dice que sus compañeros no entregaron la parte del trabajo con la calidad que él estaba acostumbrado a trabajar. Entonces yo esto lo veo como una oportunidad en la que pues, yo le explico al niño que no, lo que es la calidad del trabajo sí es importante, pero lo realmente significativo es cómo él va a solucionar esta diferencia entre su equipo, cómo lo van a dialogar, cómo van a llegar a un acuerdo, cómo van a negociar, tienen que ceder para poder integrar y cumplir con la parte del trabajo. Entonces, esta es la parte de la interiorización que Vygotsky señala, en la cual al trabajar o al colaborar con otras personas, esto te saca de lo que tú estás acostumbrado a hacer. Porque si siempre estás trabajando en solitario, lo que sucede es que tú te acostumbras a un método y llega un momento en el que estás en una zona de confort en la que si estás cometiendo errores o si estás acostumbrado siempre a hacer lo mismo, pues te estancas. Hay un estancamiento en cuestión del aprendizaje. En cambio, cuando tú escuchas opiniones distintas y cuando tú ves distintas formas de comprender un tema, esto va a ampliar tus conocimientos y va a provocar que incluso te cuestiones de lo que tú sabes hacer. A lo mejor tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera y cuando llega otra persona y te presenta una forma distinta de cómo comprender un tema, esto va a abrir el panorama y va a ayudar a que tú puedas, pues ahora sí que adoptar otras características, ¿de acuerdo? Esto es a lo que Vygotsky le llama proceso de interiorización, de que desde un agente externo tú vas a decir, ok, pues me parece interesante, yo creo que sí y lo adoptemos para nosotros, para poderlo utilizar posteriormente. Y esto solo se puede presentar si el alumno es capaz de trabajar con otras personas. Si trabaja siempre en solitario, se va a acostumbrar a siempre a hacerlo de la misma manera y sabemos que esto no ayuda. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esta parte que acabo de explicar? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente. Aprendizaje y desarrollo, relación compleja. El aprendizaje y el desarrollo no son idénticos, pero se influyen mutuamente. Ahora, aquí en esta parte de el aprendizaje es todo lo que el niño va adquiriendo basado en sus experiencias y el desarrollo es lo que ya posee, es aquello que ya integró en su persona y que ya lo ayudó a tener una mayor madurez, a pasar a la siguiente etapa. El aprendizaje puede acelerar, motivar y reorganizar el desarrollo. Esa es una parte muy importante. El docente debe considerar el nivel alcanzado sin limitarse a lo que el niño ya sabe. Ahora, enseñar exige ajustar apoyos a diferencias individuales y a áreas de desarrollo. Y aquí es donde en la guía van a encontrar unas siglas llamadas ZDP. ¿Qué es el ZDP? ¿Alguien me podría decir qué es el ZDP? ¿Ha escuchado acerca de esto? Sí, A zona de ver. desarrollo próximo. Exactamente, es correcto. La zona de desarrollo próximo. Ahora, la zona de desarrollo próximo, el ZDP, es
todo aquello que el niño puede hacer por su cuenta sin ayuda. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo como docente soy capaz de observar lo que el alumno sabe, cuando yo hago mi evaluación diagnóstica y puedo detectar que el niño ya sabe contar hasta ciertos números o ya puede realizar operaciones complejas, ya puede identificar verbos o realizar un proceso que va acorde al nivel en el que él está, pues yo como docente puedo colocarlo ante un reto cognitivo, que este reto cognitivo está el presentarle algo nuevo con base en lo que él ya sabe y al principio yo le voy a ayudar para que él lo pueda realizar, para que él lo pueda hacer, pero poco a poco yo voy retirando ese apoyo conforme veo que el niño ya es capaz de hacerlo por cuenta propia. ¿De acuerdo? Ahora, esto es la parte del aprendizaje y del desarrollo. Entonces, yo como docente voy a intervenir cuando sé que el niño está ante algo nuevo y necesita esa ayuda. Pero al momento en el que yo veo que este niño ya sabe y ya puede hacerlo por cuenta propia, lo voy a soltar. ¿De acuerdo? Ahora sí que acá entra como una metáfora de aprender a manejar bicicleta. Tú al principio le pones rueditas, lo sostienes para que no tenga miedo, ya le quitas las rueditas cuando veas que ya sabe pedalear, sabe moverse y cuando todavía no tiene equilibrio, todavía lo mantienes, pero cuando ves que ya es capaz de equilibrarse, lo sueltas. ¿De acuerdo? A eso se refiere la zona de desarrollo próximo, de que nosotros le vamos a ir ayudando, pero cuando veamos que ya lo puede hacer por sí solo, lo soltamos y posteriormente lo ponemos ante otra situación en la cual vamos a realizar el mismo proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a lo que se refiere este concepto de zona de desarrollo próximo. Y aquí Vygotsky menciona que enseñar justamente se refiere a eso, ir ajustando apoyos a las diferencias individuales y a las áreas de desarrollo. Ahora, importante. Aquí, en un grupo, no todos los alumnos van a aprender al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Algunos van a ir más lento que otros, hay unos que van a ir más rápido que otros, ¿de acuerdo? Hay alumnos que con que tú les expliques las cosas en una ocasión, ellos ya lo entienden y ya lo hacen, y de repente son esos alumnos que te terminan la tarea en 5 minutos y ya empiezan a saltar, a brincar y a ir de compañero en compañero. No es que tenga hiperactividad, sino que son alumnos que tienen una gran capacidad para comprender a una velocidad más acelerada que sus compañeros. Y por ese motivo sí es importante el ajuste individual de que cuando yo vea que este alumno tenga una capacidad más rápida de comprensión, pues yo vaya ajustando con actividades más complejas para que él no se aburra y para que él no esté de ocioso dentro del aula y no vea la educación o la escuela como algo tedioso o aburrido. Mientras que aquellos alumnos que tienen dificultades para ir aprendiendo y para ir comprendiendo y que son más lentos a comparación de sus compañeros, pues nosotros tenemos que ir siendo más pacientes, ¿de acuerdo? No hay que desesperarnos y tampoco hay que presionarlos para que ellos aprendan a la misma velocidad que sus compañeros, ¿de acuerdo? Porque pues es algo que puede ir en contra de lo que es la pedagogía y la enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte que tenemos que entender en cuestión de la relación entre aprendizaje y desarrollo. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Lenguaje como herramienta. El lenguaje no solo comunica, hace el pensamiento más abstracto, flexible e independiente. Permite recordar, anticipar, imaginar, crear ideas nuevas y compartirlas. En actividades compartidas, el diálogo revela cómo comprende el niño la tarea. El lenguaje facilita la apropiación de otras herramientas de la mente. Ahora sí que nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje de acuerdo
al nivel que tengan los alumnos. No es lo mismo hablar con un grupo de primero de primaria, a hablar con un grupo de sexto de primaria. Aquí los niños utilizan un lenguaje distinto. Entonces, para que los docentes tengan un mayor vínculo entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, tienen que adaptar su vocabulario y el lenguaje que van a utilizar al nivel que tengan los niños. Si nosotros utilizamos un lenguaje muy complejo y palabras muy rebuscadas, pues obviamente el niño no va a entender e incluso no va a prestar el interés en la clase. Pero si nosotros lo adaptamos, adaptamos rasgos de su cultura y estamos, pues ahora sí que al margen de lo que son las tendencias en las que el niño se puede interesar, pues esto puede elevar el nivel de participación. Muy bien. Ahora, propósito de las herramientas de la mente. La enseñanza busca que los niños adquieran herramientas para dominar su conducta. Las herramientas amplían la memoria, planeación y solución de problemas. Que mucho ojo porque esto son procesos cognitivos que los alumnos pueden hacer de acuerdo a la edad que ellos tengan. Pueden ser externas al inicio y luego interiorizarse como estrategias mentales, que de acuerdo a Vygotsky, como señalamos, pueden ser que sean situaciones que los alumnos van a aprender de otras personas, pero que posteriormente van a aplicar por cuenta propia. Permiten planear, trabajar con otros y resolver situaciones complejas, que esta es una parte muy importante. Hay que dejar que los alumnos resuelvan. No todo siempre se trata de darle la respuesta. Si ellos se equivocan, de hecho, es muy importante que ellos entiendan que el error, que la equivocación, que las fallas son parte natural del proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y no hay que regañarlos si las cosas les salen mal. Al contrario, hay que motivarlos para que ellos continúen resolviendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, herramientas de autorregulación e independencia. Las herramientas ayudan a dirigir la conducta física, cognitiva y emocional. Ahora, estas herramientas aquí nos van a ayudar a que el alumno entienda que la autorregulación depende de sí mismo, que cuando está ante una situación, sobre todo en aquellas que generan frustración, enojo, tristeza o incluso felicidad que puede convertirse en euforia, ellos tienen que aprender a cómo manejar estas emociones. Ahora, ejemplos, contar hasta 10, verbalizar una regla o usar señales para recordar son algunas de las herramientas que ellos pueden utilizar al momento de estar en una situación que les genera estrés o que tiene algún cierto grado de dificultad. El niño inicia compartiendo herramientas con otros y luego las usa de forma autónoma. Ahora, la independencia surge cuando la herramienta pasa de interpersonal a intrapersonal. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense muy bien, por eso es muy importante que nosotros los docentes seamos los primeros en utilizar estas herramientas. Porque si nosotros somos personas que, bueno, vamos a hacer una aclaración. Primero que nada, somos seres humanos. ¿De acuerdo? Los seres humanos tenemos emociones y estas emociones no las podemos reprimir. ¿De acuerdo? Ahora, hay que aprender a expresarlas, a verbalizarlas, a autorregularnos. Pero si nosotros somos adultos que explotamos en el salón de clases, que gritamos, que perdemos la calma o que somos impulsivos, pues obviamente el alumno lo va a observar e incluso va a tender a imitar estas situaciones. Si nosotros le gritamos al alumno y el alumno nos grita de vuelta y al gritarnos nos enojamos porque nos está gritando, pues allá estamos cometiendo un grave error porque obviamente esto va a ser un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo. En cambio, si nosotros somos personas que les enseñamos a mantener la calma y a dialogar cuando estamos en una situación difícil o distinta, pues obviamente eso le va a ayudar al niño a poder entender la manera en cómo va a regular su conducta y su aprendizaje. ¿Sale? A eso se refiere esta parte de la autorregulación que tiene una amplia influencia en el desarrollo de los alumnos. Muy bien. Comparación para estudiar entre Mies y Bodrova. Ya vamos a pasar a la parte en la que comparamos estos dos documentos. Mies
Dice que es conocer el desarrollo mejora la toma de decisiones de los docentes, que esto es algo que vamos a ver cuando estemos explorando entre las respuestas y veamos los niveles. Aclaración importante, cuando se trata de Judith Miss, hay que ver qué nivel te está señalando en la descripción del caso. Por ejemplo, si te está diciendo que en un grupo de tercero de primaria, un grupo de alumnos está tratando de entender un tema o está realizando o elaborando una actividad, ahí desde ese punto yo tengo que observar en qué etapa de desarrollo están los alumnos para conocer el grado de complejidad que puede tener la actividad que se les está proponiendo. Entre las respuestas puede haber algunas que sean demasiado fáciles para el nivel que ellos tienen, o puede haber una que sea demasiado compleja para el nivel en el que ellos están. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una que va a estar acorde al nivel de desarrollo que tiene el alumno. ¿De acuerdo? Ahora, si te está hablando del caso de un alumno, te dice en un grupo de secundaria, pues obviamente ya puedo ver que estos alumnos o este grupo de alumnos ya tiene un nivel más elevado de desarrollo. Vamos a asumir que ya están en una etapa más avanzada y la actividad que vamos a buscar entre las respuestas va a ir acorde a ese grado de desarrollo. ¿Sale? Ahora, en el caso de Bodrova dice que el aprendizaje mediado puede impulsar el desarrollo. Ahora, en este caso, recuerden que el aprendizaje mediado habla acerca de la influencia que terceras personas tienen en la manera en cómo el alumno va a aprender. Y aquí en estas respuestas lo que vamos a buscar son las intervenciones que los docentes tengan en los alumnos. Aquí es donde entran el concepto de zona de desarrollo próximo y el concepto de andamiaje, que ahora alguien recuerda qué es el andamiaje. El andamiaje y la zona de desarrollo próximo son conceptos parecidos, pero ¿quién me podría decir qué es el andamiaje? Es el Se trata de, apoyo para... es Adelante, eso, maestra brindar el Angélica. apoyo. Sí, brindar el apoyo a los alumnos que pueden ser tanto tangibles como ejemplos o diversos aspectos que le ayuden a comprender, ¿no? Y a que sea significativo el aprendizaje. Y pues se van retirando conforme el alumno va adquiriendo esos conocimientos o esos aprendizajes. Ok, ok, ok. Estamos bastante cerca, únicamente que la última parte, maestra, se relaciona más con la parte de zona de desarrollo próximo. Maestra Viviane, ¿podría comentarnos qué es lo que sabe del andamiaje, por favor? Sí, es parecido a lo que va a decir la compañera, sí, es el apoyo que le da o el acompañamiento que le damos para consolidar un aprendizaje y de ahí pues se desarrolla otro o se consolida otro contenido, otro aprendizaje. Ok, ahora sí, únicamente que acá hay que hacer una aclaración importante. El andamiaje son las bases que el alumno tiene. ¿De acuerdo? Recuerden que acá, en cuestión del andamiaje, hace referencia justamente a los andamios, de que tú no te puedes ir al tercer andamio si los primeros dos no tienen una base sólida. Entonces, cuando se refiere a esta parte del andamiaje, es lo que el alumno ya sabe y lo que yo voy a hacer basado en ese nivel que el alumno posee. ¿De acuerdo? A eso se refiere con el andamiaje. Pero en cuestión de los apoyos que nosotros le vamos a dar o las intervenciones, estos se relacionan más con el concepto de zona de desarrollo próximo. Ambos conceptos están relacionados, no los podemos separar. No podemos llevarlos por caminos distintos. Pero aquí lo podemos ver que el andamiaje se refiere más a lo que el alumno sabe, a lo que el alumno ya domina. Y la zona de desarrollo próximo es lo que yo voy a ir haciendo con esos conocimientos y colocar, pues ahora sí que nuevas situaciones en el que el alumno va a ir aprendiendo e ir retirando los apoyos conforme
el alumno va adquiriendo nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Son conceptos muy relacionados que vamos a recordar que estos están vinculados con la teoría de desarrollo de Vygotsky. Entonces, muy bien, maestra Angélica, muy bien, maestra Viviane, pues ahora sí vamos a continuar. Coincidencias. El docente interpreta el desarrollo y diseña apoyos. Todas las autoras están de acuerdo con esta afirmación. Y la idea integradora es que la escuela, la cultura, la interacción y el lenguaje moldean el aprendizaje de los alumnos. Aquí no, en todo esto se ejerce influencia en cómo el alumno va construyendo su conocimiento. Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ideas clave para el examen: no confundir maduración con desarrollo. Ahora, aquí puede ser que el niño o el alumno ya esté en cierto nivel, pero ese nivel no va acorde con el desarrollo que demuestra en la manera en cómo actúa o los conocimientos que posee. Como ya habíamos explicado antes, hay experiencias que hacen que el alumno madure antes de tiempo y hay otras experiencias que hacen que el alumno madure después. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. El contexto y la intervención importan en este grado de madurez. La escuela influye en pensamiento, logro, motivación, identidad y relaciones. Eso es algo que también hay que tomar mucho en cuenta. La escuela es una parte importante en cuestión del desarrollo del adolescente. El contexto social opera en niveles, que es interacción inmediata, estructura social y cultura, que es algo que también vamos a tratar de buscar en las respuestas del examen, sobre todo esta parte de la interacción. La manera en cómo el alumno está interactuando con los compañeros nos va a dar una pista muy grande de que sea la respuesta correcta. Si yo veo que el alumno está actuando en grupo, está resolviendo problemas en conjunto, en colectivo, esto nos puede dar una pista de que esa es la respuesta que estamos buscando. Si el alumno está actuando por su cuenta o, por ejemplo, vemos una respuesta que dice, el docente decide separar a los alumnos y convertir esa actividad grupal en una actividad individual, esa respuesta la podemos tachar, la podemos omitir, porque de acuerdo a Vygotsky, esto no es correcto. No, lo que se tiene que hacer es que se resuelva la situación en conjunto. ¿Sale? Ahora, las herramientas de la mente sirven para pensar, recordar, planear y autorregularse, que esos son los aspectos que Vygotsky plantea, Bodrova y León profundizan con esta teoría. ¿Sale? Ahora, preguntas guía para estudio: ¿cómo influyen las creencias docentes en la atención, en la atención a un alumno con dificultades? ¿Qué condiciones escolares favorecen o limitan el desarrollo positivo? Estas son preguntas de reflexión que podemos consultar directamente en el documento para que podamos comprender mejor este tema. Y acá dice que, ¿por qué Vygotsky afirma que el aprendizaje puede dirigir el desarrollo? Aquí, pues es algo que ya hemos explicado y cómo se observa el paso de una herramienta interpersonal a una intrapersonal. Que esta parte es, recuerden, cuando el alumno está expuesto ante este tipo de influencias y cuando ya él adopta esto e interioriza la cuestiones para su vida personal y por cuenta propia. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario referente a este tema? ¿Algo que quieran agregar antes de presentar el instrumento? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la parte del instrumento. Voy a mandar el link. Vamos a dar unos 20 minutos para resolverlo y al finalizar el instrumento, cuando yo ya vea que ya todas ya hayan contestado, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con la retroalimentación para aprovechar el tiempo. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a pasar a el instrumento. Vamos a ver. Permítame un momento.
Ok, bueno, pues ya se los mandé al WhatsApp. Por favor, vamos a contestarlo para que vayamos a ir resolviendo y ya cuando cheque que todas tengan la respuesta, pues iniciamos con la retroalimentación. Adelante. Si tienen alguna duda o algún comentario, yo estoy aquí presente, ¿eh?
Muy bien, ya vamos terminando. Vamos a esperar unos minutos más. Correcto. Sí, maestra, ya me llegó su respuesta. Aquí tengo las respuestas. Les fue muy bien. Muy bien. Ya listos. Vamos a checar acá todas las respuestas. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la parte de la retroalimentación así rápidamente porque pues les fue muy bien en el instrumento, pues vamos a analizar un poco el contenido de estos reactivos. Vamos a ver. Entonces acá está la parte de la retroalimentación y a ver, vamos a presentar. Vamos con el reactivo número uno. Ahora dice acá, en segundo de secundaria, varios estudiantes conversan constantemente y solo participan cuando trabajan con sus compañeros. El profesor piensa que la conducta debe ser exclusivamente a los cambios propios de la adolescencia y que disminuirá con el tiempo. ¿Cuál intervención es más pertinente? Aquí, basado en lo que es la etapa de desarrollo en la que están estos alumnos, podemos intuir que pues son ya adolescentes entre los 13 14 años. Ahora aquí podemos ver que lo más pertinente es ver cuáles son los intereses y las características que tiene el grupo e ir incorporando el trabajo colaborativo con roles y usar el diálogo para orientar el aprendizaje. Esto basado en la teoría de Vygotsky, que señala que es mejor cuando aprenden en grupo y es más significativo el aprendizaje cuando es entre pares. Ahora, la opción B es la más adecuada porque supera la explicación maduracionista y reconoce que la conducta escolar se relaciona con los intereses, contexto e interacción y mediación docente. La opción A reduce la situación a un control conductual
Y la C supone que basta con esperar la maduración sin intervenir pedagógicamente. Ahora, pasamos al número 2, que dice, una maestra considera que un alumno aún no está preparado para la primaria. Sin modificar la enseñanza ni revisar apoyos, recomienda que permanezca un año más en el mismo grado. La decisión refleja una concepción del desarrollo. Para superarla sería necesario, y aquí la respuesta correcta es el inciso C, que nos dice que es una concepción naturalista del desarrollo. Y para superarla sería necesario analizar las características del alumno, experiencias escolares y apoyos posibles. ¿De acuerdo? Esa es la opción que más va a ayudar al alumno a poder pues superar estas barreras de aprendizaje que va presentando. Recuerden que algo en la que coinciden las autoras, tanto Judith Mies como Bodrova y Leong, es que conocer el desarrollo del niño, del alumno, nos puede ayudar a identificar cuál es el tipo de apoyo que vamos a realizar. Ahora sí que no basta con decir, no, pues es que no aprendió nada y necesita repetir el curso escolar, sino que hay que ponerle alguna especie de evaluación, pruebas que nos ayude a identificar qué tipo de apoyos requiere, y si es necesario, a lo mejor sí puede pasar al siguiente grado, pero va a requerir de un apoyo o un acompañamiento para poder irlo regularizando, ¿no? De acuerdo a sus características. Aquí, este tipo de conceptos nos van a ayudar a salirnos de los prejuicios que normalmente se utilizan para estos alumnos. Ahora, si pasamos al reactivo 3, que este es un reactivo de ordenamiento, dice, una docente desea que sus alumnos controlen los turnos de participación, utilizará una tarjeta visual y una frase breve para recordar la regla. Ordena el proceso por el cual una herramienta externa se transforma en una herramienta mental interiorizada. Ahora, pregunta, ¿cuál es la opción que ustedes consideran que va de primero? O sea, que de plano nosotros decimos, esta es la primera, el primer paso que podemos seguir. La número 2. La 2, exactamente, en el cual, pues el docente está presentando cuál es la herramienta. ¿De acuerdo? Aquí, pues este sería el primer paso. Entonces, basado en esto, pues yo puedo ver que la opción A y la opción C son las únicas que presentan el número 2 como un paso inicial. Por lo tanto, la opción B se descarta. ¿De acuerdo? Recuerden que esta estrategia es una estrategia que podemos utilizar cuando no tengamos claro cuál es la respuesta correcta, y recuerden que puede suceder que haya dos respuestas muy similares, y esta estrategia que que ya les presenté y que hemos estado ejercitando nos puede ayudar justamente a poder encontrar la respuesta más adecuada. Entonces, acá de manera inicial, pues ya descarto la opción B, y esto me deja un 50-50 de posibilidades de acertar. Ahora, para poder incrementar ese porcentaje, pues yo voy a ir buscando, puedo buscar ya sea la siguiente o puedo buscar la última, que la última podría ser la opción uno, donde dice el estudiante regula su participación sin tarjeta ni verbalización, que aquí, pues en esta opción uno podemos ver que se está presentando lo que es el objetivo de la herramienta presentada. Al principio, el estudiante requiere de un apoyo externo, pero ya una vez que ya aprendió lo que se debería desarrollar, pues ya no se requiere de la herramienta y él ya es capaz de hacer las cosas por cuenta propia. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de la zona de desarrollo próximo y de andamiaje que se presentó en este reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de la forma en la que nosotros vamos a ir buscando las respuestas correctas en el examen cuando son este tipo de reactivos de ordenamiento. ¿De acuerdo? Puedo buscar el primer paso, puedo buscar el último, y de esa manera identificar cuál es la opción que es la correcta. Puedo ir descartando opciones también de esa manera,
y facilitar la respuesta que voy a encontrar. Paso a la número 4. La número 4 dice, relación de conceptos. Relacione cada nivel de contexto social con el ejemplo correspondiente. Ahora, la técnica que vamos a utilizar para este tipo de reactivos es una similar a la de reactivo de ordenamiento, solo que aquí lo que voy a hacer es relacionar el concepto con el que yo estoy seguro que sí es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, ¿cuál podría relacionar de manera directa, sin ver los demás? ¿Cuál es el que de plano yo digo, este concepto es esta definición? ¿Cuál sería? Yo me basé en el interactivo inmediato, o sea que va a ayudar directamente y busqué ayuda que brinda un compañero. Y con esa ya tuve la respuesta. Perfecto. Excelente, maestra, efectivamente. Ahora, aquí podemos ver que la número uno se relaciona con el inciso B, que dice interactivo inmediato, que recuerden que este concepto que nos presentaba Bodrova y León, que nos presentaban Bodrova y León, nos habla acerca del alumno, que el alumno tiene que involucrarse y tiene que interactuar con sus compañeros para tener una mayor oportunidad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vino el ejemplo que les mencioné del alumno en la materia de geografía, que no estaba conforme con lo que estaban aportando sus compañeros, pero que ellos tuvieron que buscar una resolución. Si yo como maestro le digo, ay, hijo, no te preocupes, yo te califico por cuenta propia, pues obviamente le estoy quitando a mi alumno esa oportunidad de aprendizaje. Es decirle, ok, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vamos a platicar entre todos para que de esa manera se pueda relacionar. Entonces acá el número uno con el inciso B, y aquí podemos ver que la única respuesta que se vincula en este concepto es el inciso B. Ahora, si no estoy seguro de esta definición, lo que voy a tratar de hacer es que voy a buscar otra relación. Por ejemplo, ¿qué me podría decir un concepto distinto con otra definición? ¿Cuál podría ser? La estructural que decía organización escolar, horarios, normas, recursos disponibles. Ok, muy bien, correcto. Entonces acá podemos ver que estos dos conceptos y estas dos definiciones coinciden y la única que respuesta que converge en estas dos definiciones y conceptos, pues es el inciso B. Entonces, de esta manera, nosotros podemos detectar con mayor facilidad este tipo de reactivos. Les repito, esta técnica es muy importante que nosotros la vayamos ejercitando para que en el momento del examen vayamos contestando con un mejor ritmo. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar a que esas dudas que de repente nos invaden al momento de estar contestando en el examen nos puedan favorecer a que vayamos contestando a un buen ritmo. Recuerden que no se trata de irlo contestando a la carrera y tampoco se trata de tomarnos demasiado tiempo con un reactivo, de tal manera que cuando ya nos quede media hora todavía nos falten 20 reactivos por responder. No, vamos a ir contestando de una manera en la que comprendamos lo que se nos está preguntando, que podamos establecer esas relaciones y de esa manera poder llevar un examen a un ritmo que nos permita terminar y que nos sobre un tiempecito para poder analizar. ¿De acuerdo? Que no estemos yendo a la carrera. Muy bien. Ahora, pasamos a la número 5 que dice que en una secundaria algunos estudiantes no tienen internet, libros actualizados ni apoyo académico en casa. Híjole, aquí sí estamos complicados. El docente planea un proyecto de investigación que requería trabajo digital fuera de horario escolar. ¿Cuál decisión atiende mejor la influencia del contexto en las oportunidades de aprendizaje? Y ahora, acá la respuesta correcta nos dice que es el inciso C, que es mantener propósitos comunes, pero ofrecer recursos escolares, materiales alternativos, trabajo en aula y apoyos diferenciados. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy viendo que yo estoy trabajando en una comunidad donde este tipo de actividades se les van a dificultar a mis alumnos, yo no tengo que ponerme exigente, yo no puedo decirle a los alumnos, no, pues para mañana tráiganme
ese material impreso y quiero que esté en hojas de color y quiero que esté engargolado, porque incluso puede ser que la economía que presenta la comunidad o las características de mi grupo no permiten ese tipo de gastos, ¿de acuerdo? Y si yo estoy viendo que en mi grupo hay ese tipo de dificultades, yo tengo que adaptar mis estrategias de acuerdo a las características de este grupo. Ahora, importante, ahí va un ejemplo que que vamos a utilizar. Por ejemplo, en mi secundaria vespertina hay esta problemática de que los alumnos no llevan el material. Entonces, en el Consejo Técnico estuvimos planificando una estrategia para poder solventar este tipo de barreras de aprendizaje, facilitándole a los alumnos material de apoyo para que ellos tengan a la mano al momento de realizar y que el trabajo se haga en el aula para que de esa manera pues no haya ese problema de que cuando le pidas el trabajo de casa pues te digan que no lo hice, no lo traje o no pude hacerlo. ¿Sale? Entonces, eso es considerar cuál es el contexto a las características de mis alumnos. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Nada. Ok. Muy bien. Reactivo 6, complementación de oraciones. Dice, antes de un experimento, una profesora pide que los estudiantes expliquen qué harán, anticipen resultados y acuerden una estrategia con su equipo. Desde Vygotsky, esta intervención es pertinente porque el lenguaje, por ello, la docente debe, y la respuesta correcta es el inciso A. Es pertinente porque el lenguaje organiza la planeación y hace visible el pensamiento. Y por ello, la docente debe promover un diálogo y verbalización de estrategias. La opción A reconoce el lenguaje como una herramienta psicológica que permite anticipar, planear, organizar el pensamiento y regular la acción. La B reduce el lenguaje a una comunicación final y la C elimina la actividad del alumno y contradice la construcción activa y mediada del aprendizaje. Ahora, fíjense en lo siguiente. Aquí recuerden que cuando buscamos este tipo de respuestas, lo podemos hacer a través de un proceso de descarte. Cuando la opción es una opción limitativa, o sea que únicamente está reduciendo la interacción del alumno o está poniendo al docente como un protagonista en el proceso de aprendizaje, esa opción la podemos descartar, podemos ver que no sirve. ¿De acuerdo? Ahora, también cuando se está quitando a los alumnos una oportunidad de aprendizaje y está ahora sí que exponiendo únicamente la parte negativa de lo que se está haciendo, también eso es algo que podemos descartar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haya respuestas que son similares, parecidas, y no logremos identificar los conceptos de una manera inmediata. Lo que vamos a hacer es ir eliminando por lógica aquellas acciones que de plano no se deben hacer dentro del aula. ¿De acuerdo? Que lo que no se debe de hacer es limitar al alumno, que el docente le dé la respuesta inmediata, que se aísle el aprendizaje, que obviamente se trabaje por separado. Recuerden que este tipo de temas o este tipo de estrategias buscan la colaboración, buscan la participación activa del alumno y buscan precisamente que las estrategias estén utilizando herramientas del conocimiento para que el alumno pueda desarrollar su propio aprendizaje. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente. Muy bien. 7. Dice, relación de conceptos y decisiones docentes. Relacione cada concepto del desarrollo con la decisión correspondiente. Ahora, aquí, pues, seguimos con el mismo ejercicio. ¿Quién me puede relacionar un concepto y una definición, por favor? Yo me fui por descarte o no sé cómo decirlo. Me fui a la de utiliza premios y consecuencias para modificar la conducta, pues el ambiental conductual.
y ya de ahí pues ya fui viendo las demás. Muy bien, excelente. Entonces sí le sirvió la técnica que hemos estado trabajando. Sí, Muy bien, perfecto. Así es. Entonces, como dice la maestra Naomi, si en algún momento algún concepto o alguna definición nos genera duda o no estamos totalmente seguros que se relaciona de manera directa, vamos a ir a la que sí. Y entonces, basado en eso, voy a poder descartar algunas respuestas y poder vincular las demás. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que estos reactivos los podemos utilizar por lógica. Sí es importante estar empapados de la teoría, porque la teoría nos va a ayudar a identificar con mayor facilidad. Y de hecho, si podemos relacionar dos conceptos, mucho mejor, porque eso nos va a permitir que nuestras posibilidades de acertar aumenten. Bueno, muy bien. Pasamos a la 8. Ordenamiento. Dice, un alumno resuelve problemas matemáticos sencillos solo, pero necesita preguntas orientadoras para identificar datos relevantes en problemas complejos. Ordene las acciones docentes para favorecer la mediación y autonomía del alumno. Ahora, ¿cuál es el paso que ustedes consideran que iría de primero? La de observar. Observar. Ok, muy bien. Entonces, observar procedimientos y errores del alumno, o sea, ver en qué está fallando. Ahora, acá vemos que tanto el inciso B como el inciso C muestran que el paso 2 iría de primero. ¿De acuerdo? El número 2, observar procedimientos. Ahora, ¿cuál iría de último? ¿Cuál consideran ustedes que iría de último? Lo uno, El uno. Ahora, muy bien. Acá el uno, que es retirar gradualmente las ayudas y comprobar si usa la estrategia de manera independiente. Ahora, efectivamente, recuerden que esto de ir retirando gradualmente es el último paso en el proceso de andamiaje. Aquí vamos a ir ayudando a que el alumno vaya haciendo las cosas por cuenta propia e ir supervisando que vaya logrando realizar los procedimientos. Recuerden que esta enseñanza pues es individualizada. Obviamente esto va a depender del número de alumnos que vayamos a tener, pero para efectos prácticos del examen, esto nosotros lo hacemos con todos los alumnos de nuestro grupo. ¿Sale? Con todos nuestros alumnos, nosotros de acuerdo al nivel que tenga, esta es la manera de cómo vamos a ir ayudándolo a que pueda aprender. ¿De acuerdo? Ahora, importante, ahorita estamos utilizando esta técnica con el primero y el último paso, que sería la forma más fácil de poder identificar. Ahora, va a haber algunas situaciones en las cuales a lo mejor dos respuestas coinciden con el primer y el último paso. Entonces, para esto sí es necesario utilizar una secuencia lógica en la cual nosotros vayamos observando cuáles son los pasos que irían antes que el otro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esta técnica, como les mencioné, les va a ayudar a que puedan ir mejorando su ritmo, pero también es muy importante leer todos los pasos para que de esa manera podamos establecer esa secuencia lógica. Tampoco vayan nada más a limitarse a leer el primero y el último, porque sí podemos fallar. ¿De acuerdo? Hago esta aclaración para que así pues no nos confiemos tampoco en esta técnica, porque hay ocasiones en las que sí vamos a tener dos coincidencias. ¿Sale? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la 9. Dice, respuesta directa. En un grupo existe un rechazo hacia una estudiante que permanece aislada. El maestro decide implementar aprendizaje cooperativo, pero cree que basta con integrar equipos al azar y entregarles una actividad en común. ¿Qué ajuste es necesario para que la estrategia favorezca el desarrollo social? Y acá nos dice que es
inciso A, que es establecer metas independientes, responsabilidades, comunicación respetuosa y observación de interacciones. Ahora, recuerden que el trabajo en equipo no solo es ya formo los equipos y véanle ustedes cómo le van a hacer, sino que tiene que haber la presencia del docente para poder supervisar las interacciones que tienen los estudiantes. Esto es con el fin de que se eviten ese tipo de problemas en la que ya sea que se excluya a un compañero o que la actividad se limite a que solo un compañero hace todo y los demás meten relajo. Y por eso es importante que se hagan siempre dentro del aula, ¿de acuerdo? Los trabajos en equipo fuera del aula no deben de existir porque obviamente cuando ocurre esto, pues no está la presencia del maestro que pueda supervisar que todo se haga de manera respetuosa. ¿Sale? Muy bien. Ahora, el inciso B dice permitir que los equipos se organicen sin intervención porque la convivencia surge automáticamente. Y el C dice separar al estudiante para evitar conflictos. Entonces, acá estos dos lo hacemos por descarte porque obviamente el B nos habla de que el maestro no está interviniendo y el C nos habla de que se está deshaciendo del aprendizaje colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de evitar problemas, se trata de saber cómo solucionarlos. Muy bien. Pasamos al siguiente, que este es un reactivo de complementación, que dice que una situación en una secundaria se incrementaron actividades de repetición y memorización para mejorar los resultados. Sin embargo, disminuyeron la motivación, la participación y el interés por resolver problemas. La situación evidencia, por lo tanto, la intervención más pertinente consiste en, y ahora, la respuesta correcta es un desajuste entre características evolutivas y experiencias escolares. Y lo más pertinente consiste en incorporar problemas relevantes, pensamiento crítico y participación y acompañamiento. Ahora, importante, vamos a hacer una aclaración referente a esta parte. La memorización no debe de desaparecer. La memorización es parte del proceso de aprendizaje. Es una base. El alumno tiene que memorizar, pero esto debe utilizarse como una herramienta, no como un instrumento, o como un objetivo en principal, ¿de acuerdo? Porque acá, obviamente, al centrarse únicamente en la memorización, empieza a haber ese desajuste y puede haber que puede convertir una experiencia de aprendizaje en algo negativo para los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos ver que en este ejemplo, aquí los estudiantes de secundaria, lo que se pretende es promover el pensamiento crítico. Entonces, esto es lo que va acorde a su nivel de desarrollo. Entonces, ese debe ser el objetivo principal, el promover el pensamiento crítico en los estudiantes. Acá la justificación nos dice que la opción C reconoce que la escuela influye en el pensamiento, motivación, identidad y relaciones. En adolescentes, las experiencias memorísticas e impersonales suelen disminuir el compromiso. La opción A reduce el problema a la pubertad y la B desconoce el papel formativo de la escuela. ¿Sale? Entonces acá también estas respuestas las podemos hacer por descarte. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora, preguntas, comentarios, ¿cuál consideran ustedes que fueron las fallas que tuvieron en este instrumento? Vi que la mayoría pues sacó 10, tuvo 10 en el instrumento. ¿Hay alguna duda o algo que no haya quedado claro en cuestión de este tema? Que me comenten, por favor. Recuerden que sus participaciones son muy importantes porque de esa manera se puede enriquecer lo que no nos quede claro. Nada. Yo fallé en ¿Sí? una, yo fallé en una porque realmente no me he puesto a leer, solamente lo que voy tomando contigo los sábados es lo que estoy manejando, pero Ya, pues hay ya que leer, veo. ¿no? Esto. Claro. ¿Cuál fue la que falló, maestra? Creo que fue la número 7, La 7. la Ok. 7 me parece. A ver, vamos a ver qué dice la 7.
A ver, vamos a ver qué dice las 7. Es que todo. La que mencionaba de naturalista, Ya, las esa, definiciones. las definiciones, por lo te digo, no he leído. Ya estoy tomando apuntes, pero no he leído. Correcto. Muy bien. Entonces acá, estas de las definiciones, podemos ver que podemos buscar una relación directa con la parte del concepto y la definición. Por ejemplo, si en dado caso no tenemos una idea clara de un concepto, podemos irnos a los otros dos y tratar de buscarlo por lógica. Pero está bien, maestra, qué bueno que lo menciona. Y sí, los documentos están en el Drive para que ustedes los puedan consultar e irse empapando más con estas definiciones. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay otra esta aclaración, nos quedan 20 minutos de la sesión. Me gustaría aprovecharlo para iniciar con el tema nuevo. A las 10 le prometo que ya me detengo. Para ir aprovechando el tiempo, porque ya nos quedan únicamente 4 sábados para poder repasar. Entonces, sí considero que es importante que vayamos aprovechando el tiempo que tenemos para que de esa manera vayamos, pues ahora sí que avanzando en los temas, ¿de acuerdo? Porque sí nos quedan algunos temas que son importantes y sí vale la pena darles énfasis en este espacio, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver un tema, que este tema nos va a hablar acerca de dos, y organismos, que estos organismos nos permiten, a ver, vamos a ver. Esos organismos forman parte de lo que es la escuela, la forma en cómo la escuela se organiza. Vamos a hablar acerca del Consejo Técnico Escolar y del Consejo de Participación Social. ¿De acuerdo? Que estos dos organismos forman parte importante de lo que es la escuela. Bueno, muy bien. Iniciamos. Este tema son más rápidos. Ok. Primero, lineamientos de Consejo Técnico Escolar. Este es el acuerdo 050424. Ahora, ¿qué es el Consejo Técnico Escolar? La definición y el propósito fundamental, que es el máximo órgano colegiado de decisión técnico-pedagógica en cada escuela de educación básica. El objetivo es adoptar e implementar decisiones para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. El enfoque es un desarrollo integral del educando, la reorientación del sistema educativo nacional y el impulso de transformaciones sociales, también el fomento de la autonomía de gestión y mejora continua de las escuelas. ¿De acuerdo? Esa es la manera en cómo nosotros podemos definir el Consejo Técnico Escolar. Ahora, la integración y sesiones del Consejo Técnico Escolar. La composición es que está integrada el colectivo docente en las escuelas de organización completa. Son 13 sesiones anuales del ciclo escolar. La fase intensiva tiene 5 días hábiles que son al inicio de curso escolar y la fase ordinaria son 8 días distribuidos en los últimos meses de cada, durante el ciclo escolar. Ahora, obviamente ahorita por la modificación del calendario no se pudo completar estos 13 días, pero para efectos prácticos del examen sí se hace. Sale. Ahora, recuerden que todas esas decisiones estatales que se toman en cuestiones de reorganización de consejo técnico no se van a contemplar dentro de lo que son las respuestas del examen. Esto es lo que viene siendo el acuerdo nacional como debe de ser y así es como se debe de realizar. ¿De acuerdo? Ahora, duración de las sesiones, que son una jornada escolar completa, mínimo 4 horas para educación inicial. El apoyo, asesoría y acompañamiento del personal de supervisión para el programa de mejora continua, que es algo que se tiene que trabajar dentro del espacio del Consejo Técnico Escolar. Ahora, las funciones principales del Consejo Técnico, primero que nada, son las acciones estratégicas. Ahora, mucho ojo porque en el examen, ¿qué es lo que se nos va a preguntar? Se nos va a preguntar
cuáles son las acciones que se pueden tomar dentro de lo que es el Consejo Técnico Escolar. Entonces, dentro de estas opciones que van a ser, pues ahora sí que de las más fáciles de identificar, nos vamos a enfocar a lo que son decisiones pedagógicas y decisiones de evaluación y organización como escuela. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que viene siendo infraestructura o cuestiones ahora sí que externas de la escuela, no se toman en cuenta dentro del Consejo Técnico Escolar. ¿De acuerdo? Ahora, si es algo que está orientado al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, sí se tiene que abordar dentro del Consejo Técnico. Pero todo aquello que vaya externo a, por ejemplo, que te digan, no, pues los maestros tienen que decidir si le ponen techo al estacionamiento para que no le dé el sol a sus coches. ¿Eso es una decisión de consejo técnico? Pues obviamente no, porque no tiene nada que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque sea algo que sabemos que en la práctica sí se puede hablar dentro del consejo, porque es una oportunidad en la que están todos los compañeros presentes y se puede aprovechar para hablar de eso si sobra el tiempo, se puede hacer, pero no forma parte de lo que son las funciones principales del Consejo Técnico. ¿Sale? Que quede claro. Bueno, muy bien. Organización, que es decidir las formas de organización de las sesiones para atender las características del colectivo. Ahora, esto quiere decir que puede ser que decidan qué día se va a realizar, ¿de acuerdo? ¿Qué día se va a realizar y en qué tiempo se va a hacer el Consejo Técnico Escolar? Ahora, funciones docentes, promover espacios para la formación y autonomía profesional, que podría ser que dentro del espacio y Consejo Técnico se dé algún taller en que ayude a utilizar herramientas de inteligencia artificial, en que sea un taller para promover estrategias para atender barreras de aprendizaje, que puede ser que el departamento de USAER nos dé pláticas para el trabajo específico con cada uno de los alumnos que tienen necesidades especiales en la escuela. O sea, que cualquier tipo de contenido que ayude a la formación del docente y que favorezca la autonomía profesional es bienvenido dentro del Consejo Técnico. Ahora, contextualización curricular. Adaptar los contenidos curriculares a las necesidades locales. Es decir, que se atiendan las características del contexto, las problemáticas del contexto. Que esto más adelante lo vamos a ver, de hecho va a ser el siguiente tema, que es la construcción del plan analítico. Cuando se construye el plan analítico, esto se hace a través de tres pasos, que el primero es la lectura de la realidad, después está la organización de los contenidos y por último está la contextualización, que es esa parte de que nosotros ya adaptamos las estrategias de acuerdo al contexto escolar. ¿De acuerdo? Ahora, la mejora continua, que es planificar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, que no solamente que, por ejemplo, en la fase intensiva se construye el plan de mejora, se organiza quién va a ser el responsable en cada una de las acciones y posteriormente a eso se lleva a cabo un seguimiento en cada una de las sesiones a través de instrumentos de evaluación que permiten ver si la escuela realmente está cumpliendo con los pasos del plan de mejora. Ahora, enfocarse en resolver problemas específicos de la escuela. Es decir, que si en algún momento yo estoy viendo que algún grupo está teniendo alguna dificultad, que ojo, estos problemas estén relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues obviamente el consejo técnico sea un espacio en el que se puedan externar estos problemas y poder buscar soluciones específicas para atenderlos. Ahora, impulsar esta práctica de forma permanente vinculada a la comunidad. Ahora, que esto sea un proceso continuo, no sea algo que solamente se haga en la fase intensiva y que ya posteriormente se pueda
se vaya dejando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que comúnmente sucede? Podemos ver que la gran mayoría de los consejos técnicos como que únicamente se enfocan a vamos a ver el video del secretario, vamos a llenar estos formatos y listo. Y no se cumple realmente con el propósito de darle una continuidad al plan de mejora. Ahora, las funciones que son las decisiones y análisis pedagógico, que es contribuir a una educación de excelencia, priorizando el máximo logro de los aprendizajes, que debe ser una de las metas del Consejo Técnico Escolar. Análisis constante, evaluar de forma permanente el logro de los aprendizajes y capacidades del alumnado. Mucho ojo. Esto no solamente debe de ser a través de las calificaciones, porque muchas escuelas de repente dicen, no, pues vamos a ver cómo, vamos a esperar a que finalice el trimestre para ver cuáles fueron los resultados. No, o sea, la acreditación no debe de confundirse con la evaluación. Puede ser que los estudiantes estén acreditando o estén reprobando una asignatura en específico, pero esto se puede dar continuidad no solamente hasta final del trimestre, sino que al final de cada mes ver cuáles son los aprendizajes que se deben de reforzar y el ritmo con el que se está evaluando, ¿de acuerdo? Con el que están aprendiendo los estudiantes. Ahora, la colaboración, promover un trabajo colaborativo y el diálogo y la responsabilidad compartida entre docentes y directivos. Ahora, esto no es chamba nada más del maestro o del director. Aquí debe haber una corresponsabilidad para que de esa manera se pueda efectuar de manera adecuada el plan de mejora. ¿De acuerdo? Que esto es algo que también se tiene que trabajar en consejo técnico y debe ser algo que debe ser una prioridad. Ahora, compromiso de los estudiantes e integrantes del CT. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, nos quedan 10 minutos. Ok. Bueno, compromisos de los integrantes del CTE. El rol del docente tiene que ser un rol activo. Tiene que haber una asistencia, que es una presencia obligatoria en todas las sesiones. ¿De acuerdo? Que bueno, vamos a hacer una aclaración importante para secundaria. En secundaria, recientemente se hizo un cambio en el cual aquellos docentes que teníamos doble turno, que teníamos dos escuelas en dos turnos, ahora podemos elegir en qué sesión vamos a asistir en cada turno. Esto con el propósito de reducir la carga administrativa y favorecer, pues ahora sí pues ahora el bienestar emocional de los docentes. Pero ojo, no se va a tomar en cuenta para efectos del examen. Para efectos del examen, nosotros estamos obligados a asistir a ambas sesiones, ¿de acuerdo? Tanto en la mañana como en la tarde. ¿Por qué? Porque son dos escuelas distintas, con dos necesidades distintas que tenemos que involucrarnos. Somos parte de la institución y tenemos que organizarnos. Aunque ahorita, afortunadamente, ya no tenemos que ir a ambos turnos, para efectos prácticos del examen, sí tenemos que asistir, que quede claro. ¿Sale? Organización, contribuir en la organización y desarrollo de las sesiones. Hay que participar, no solamente se trata de asistir, de nada sirve que nosotros estemos ahí si no nos involucramos. Ahora, intercambio, compartir ideas, experiencias, prácticas y recursos didácticos. Ahora, el colegiado docente, el consejo técnico escolar sirve para que nosotros podamos compartir experiencias exitosas. Si yo estoy viendo que algo me funciona en un grupo, lo que voy a hacer es que voy a utilizar esa información para que se pueda enriquecer el trabajo de ese grupo. ¿De acuerdo? No es algo que nosotros debamos de mantener aislado o ser egoístas y no compartirlo. Planeación didáctica, incorporar acuerdos y compromisos en su planeación. Por ejemplo, si yo estoy escuchando que una de las metas de la escuela es mejorar la lectura de comprensión, la lectoescritura o el pensamiento lógico matemático, aunque yo sea un docente que estoy enfocado en la lengua inglesa o en educación física o estoy enfocado en historia o en una disciplina en específico, también voy a incorporar en mi planeación acuerdos que vayan acordes a las metas principales que tiene la comunidad.
¿De acuerdo? No hay que trabajar de forma aislada o decir, no, pues esto solo se trata de trabajo del docente de español, ¿de acuerdo? Sino que tiene que ser algo, un acuerdo en colegiado. Responsabilidad, cumplir tareas y responsabilidades asumidas. Si yo estoy aceptando un rol dentro del Consejo Técnico Escolar, tengo que estar dispuesto a cumplir ese rol, ¿de acuerdo? No se trata de decir que como yo tengo 3 escuelas o 5 escuelas, pues yo no me voy a mantener ajeno a esos propósitos, ¿de acuerdo? Ahora, actitud, mantener una postura autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa, ¿de acuerdo? Que esto es, pues ahora sí que la manera en cómo nosotros debemos de percibir el consejo técnico escolar, que esto también es muy distinto a lo que es la realidad, que en ocasiones nosotros mantenemos una resistencia o decimos, no, el consejo técnico, pérdida de tiempo, siempre es lo mismo, nunca hacemos nada, siempre el director solo se la pasa regañándonos. O sea, todos esos comentarios no deben formar parte de la perspectiva que nosotros debemos de tener los consejos técnicos escolares. El consejo técnico no es malo, sino que en ocasiones las escuelas, o mejor dicho, el liderazgo de las escuelas no lo aborda desde el enfoque que debería de tener y esto lo convierte en un espacio tedioso, pero en realidad lo que debemos de percibir es que el consejo técnico es una oportunidad en la que los docentes pueden organizarse, ponerse de acuerdo, compartir experiencias y asumir acuerdos en los que pues se va a mejorar la escuela y la institución. ¿De acuerdo? Muy bien. El impacto y novedades del acuerdo. La nueva escuela mexicana abroga acuerdos anteriores y sustituye pues los acuerdos que aparecen en pantalla. La congruencia busca alinearse con los principios de la nueva escuela mexicana y el énfasis es el fortalecimiento de la autonomía escolar y la mejora educativa constante. Eso es lo que se busca en estos acuerdos. ¿De acuerdo? Este es el Consejo Técnico Escolar. Ahora, vamos a pasar a otro organismo. Nos quedan todavía 5 minutos. Yo creo que sí podemos terminar porque estos temas están tan facilitos. Bueno, otro organismo que es el del CONAPACE, que el CONAPACE es el Consejo de Participación Escolar, que ese es el acuerdo nacional que a eso se le agrega la letra NA, que es un órgano de participación social en la educación que vincula a autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia y comunidad escolar. Es fortalecer la calidad educativa mediante la corresponsabilidad. El propósito de estos lineamientos es establecer una organización y funcionamientos de los consejos de participación social, una responsabilidad entre los actores educativos, mecanismos de participación y un enfoque clave que tiene la UCICAM. La escuela no trabaja sola, trabaja con la comunidad. ¿De acuerdo? Ahora, principios fundamentales: participación incluyente, corresponsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, mejora continua y la clave evaluativa de esos principios guían todas las acciones de Consejo Técnico Escolar. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos topemos con este tipo de reactivos que nos hablen del Consejo de Participación Social es buscar aquellos en los que la familia y los actores educativos están incluidos en las decisiones que se toman para la mejora de la escuela. Por ejemplo, todo lo que se trata de, vamos a construir un domo, vamos a solicitar apoyo de la SCP para la entrada y la salida. Vamos a solicitar de la fumigación de la escuela. Vamos a mandar a pintar las canchas. Vamos a renovar el mobiliario de los salones. Vamos a construir rampas para personas con discapacidad. Vamos a renovar los equipos de cómputo. O sea, todos esos acuerdos que se tratan de mejorar lo que es la infraestructura o la organización de la escuela, le corresponden al Consejo de Participación Social. ¿De acuerdo? Ahora, mucho ojo porque estas acciones tienen que rendirse cuentas, tiene que haber una corresponsabilidad y tiene que, pues ahora sí que estar enfocados a la mejora de la institución. ¿De acuerdo?
Esto no se trata nada más de que, pues el directivo va a manejar todo el dinero o la sociedad de padres de familia va a tomar todas las decisiones. También es muy importante que exista un consenso. Y ojo, los docentes y la comunidad escolar tienen que formar parte de este Consejo de Participación Social. Cuando se trata de toma de decisiones, tiene que hacerse en conjunto. Existe una figura que es la figura del presidente del Consejo de Participación Social, que en este caso son los directivos, pero los directivos no deben de actuar de forma impositiva ante este tipo de situaciones, que pues sabemos que en las escuelas es lo que normalmente sucede, ¿no? De que el director dice algo y si no se hace lo que quiere, pues en ocasiones se enoja o se molesta o trata de ejercer cierta presión al momento de tomar decisiones, pero esto no debe estar presente. El Consejo de Participación Social se percibe como todos son iguales y tienen que tomar decisiones en consenso, ¿sale? Eso es algo que tenemos que tener en claro, ¿sale? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el tema. Nos quedan algunas diapositivas, pero para no ir a la carrera, vamos a irlo manejando poco a poco y de esa manera vamos a iniciar el siguiente tema. ¿Les parece? Por mi parte sería todo el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? No recuerdo si había comentado, pero todas estas diapositivas están en el Drive. Están en el Drive, maestra, sí, están Ah, en el ok, Drive, es correcto. De todas gracias. formas, ahorita voy a entrar para ver si creo que la última de la sesión 5 no la he agregado, pero ahorita mismo lo agrego. Gracias. Claro, muy bien. Entonces, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente sábado, a seguir disfrutando de las vacaciones y vamos, no sé si les gusta el fútbol, pero pues mañana hay partido, así que vamos a estar pendientes del resultado, así que ojalá que gane México. Sí. Hagan, Va a ganar, va a ganar. claro, yo lo hice. Sí. Muy bien, nos Hasta luego. vemos. Adiós.